quien tiene poder es Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. El mismo poder, como lo dice Efesios capítulo 1, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Por eso necesitamos revelación del Espíritu para que podamos entender la herencia que nos ha sido dada, que podamos entender el llamamiento de Cristo para nosotros y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Y esto no viene si el Espíritu de Dios no nos lo revela cuando nosotros no estamos disponibles, pero Él está disponible para hacerlo continuamente a través de meditar la palabra, a través de conocer la bendición, de conocer a Cristo y tener una relación personal con Él y conocer todo lo que nos ha sido concedido por gracia en la palabra. Después entonces dice, y vosotros, dice, vamos en el versículo, um, pero estamos en Efesios capítulo 6, ¿sí? Y entonces íbamos en el versículo 12, 13. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Una vez más, firmes. Después dice el 14. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo, tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Ahora fíjese cómo dice el 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese cómo dice aquí. Tomad también el yelmo de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, pues, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Así es que dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero fíjese cómo termina el versículo 18. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando también en todo tiempo en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo es que vamos a tomar el yelmo de la salvación? ¿Cómo es que vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Cómo es que vamos a tomar la salvación, el yelmo de la salvación en nuestras mentes? ¿Cómo es que vamos a renovar nuestras mentes para que el yelmo de la salvación esté de continuo ahí? ¿Cómo es que vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que digamos que en la armadura es la única ofensiva que tenemos? La espada es la única que es ofensiva. Todo lo demás, el yelmo, la coraza, el escudo son defensivos. ¿Cómo es que vamos a tomar el yelmo de la salvación? ¿Y cómo es que vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Dice el versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y en todo tiempo tiene que ver con en toda oportunidad. No es que tengamos que estar orando las 24 horas, pero en toda oportunidad durante el día. Orar en el Espíritu está hablando de orar en lenguas. Orar en lenguas. Recuerde que cuando oramos en el Espíritu, que cuando oramos en lenguas, viene un espíritu de descanso, viene una frescura del Espíritu. Nos edificamos a nosotros mismos, oramos cosas que no sabemos, pero que el Espíritu de Dios nos ayuda, como dice Romanos capítulo 8. Recuerde que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que aquí habla de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Así es que cuando oramos en el espíritu, estamos orando por detalles, por situaciones que aún desconocemos, pero para nuestro beneficio. Más cortante que toda espada de dos filos es la palabra de Dios, es la palabra, es la espada del Espíritu. Y en los tiempos del apóstol Pablo, ¿cómo podíamos saber qué era más cortante que toda espada de dos filos? Una espada de dos filos es que puede cortar.
hacia un lado y hacia otro. Dice, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Separa los tuétanos, dice, las coyunturas y los tuétanos. Una espada de dos filos puede cortar en ambos lados. Pero ¿qué es más cortante que eso? Y hoy en día, 2000 años después, quizá de que lo predicó Pablo, aproximadamente, sabemos que hay un arma que es más cortante que una espada de dos filos, que corta con exactitud. Y esto es el rayo láser. El rayo láser se usa en la medicina. Inclusive están a punto de usarlo también en cuestiones militares, porque el rayo láser es más exacto. Corta en cualquier lado y de una manera perfecta. Bueno, la palabra de Dios es tan poderosa, tan viva y eficaz que es más cortante que una espada de dos filos, similar, pero inclusive mejor que como puede cortar un rayo láser. Lo que te quiero decir con esto es que si el rayo láser tiene excelentes resultados en la medicina y estará teniendo excelentes resultados en las cuestiones militares y en muchas otras cosas, en los sistemas de comunicación, en los videos, en los sistemas de audio, en muchas cosas, en los robots, en muchas cosas, en la ciencia, la palabra de Dios es más viva y más eficaz. Y cuando oramos en el Espíritu, porque dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, dice, ponte el yelmo de la salvación y toma la espada del Espíritu, toma el yelmo de la salvación y toma la espada del Espíritu orando, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, en cada momento que tengamos oportunidad en el Espíritu, en el Espíritu. Así es que orar en el Espíritu, orar en lenguas es tan importante, causa efectos de bendición, efectos colaterales para beneficio tuyo, cosas que no sabes y que no entiendes, y quizá tú estás orando por el futuro, estás orando por los tuyos, estás orando por los que están a tu alrededor, estás orando por quizá una generación que viene adelante. Orar en el Espíritu. Y dice la Escritura, con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu. Y te voy a invitar que me ayudes o que me sigas en estos otros versículos. Vamos a ir a Isaías y vamos a leer dos versículos más. Y uno viene en Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 20. El mismo apóstol Pablo hace referencia a esta escritura de Isaías capítulo 59. Ahorita vamos a ver cómo Pablo hace notar esta escritura. Pero dice Isaías 59, versículo 20. Y vendrá un redentor de Sión, y los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. El redentor de Sión es Jesucristo. Este es mi pacto que haré con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, es decir, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Una vez más dice, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, no se apartarán de ti, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. El espíritu que he puesto sobre ti y las palabras que he puesto sobre ti, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios, las palabras del Espíritu, porque Isaías hace referencia al Espíritu de Dios. Bueno, pues Romanos capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo hace referencia a este versículo en Isaías, pero fíjate cómo lo describe por revelación del Señor Jesucristo. Recuerda, la revelación del apóstol Pablo fue una revelación directa, personal, del Señor Jesucristo a Pablo, del Señor Jesucristo resucitado a Pablo. No es que el Señor Jesucristo se apareció en cuerpo como se apareció con los discípulos, pero de alguna manera tuvo un encuentro, hizo que causara o causó un encuentro con Pablo, y espiritualmente y digamos que en su mente y en su corazón
Pablo recibió la revelación del Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, dice el apóstol Pablo, y hace referencia a Isaías 59. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y ahí termina el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo hace referencia a Isaías, pero Isaías declara, el Redentor vendrá de Sión. Lo mismo dice el apóstol Pablo. Pero Isaías dice, el Espíritu que te he dado y la palabra que te he dado estarán en ti y en tu descendencia y en la descendencia de tu descendencia. Es decir, en ti, en tus hijos y en tu descendencia. Y el apóstol Pablo dice, el Redentor vendrá de Sión y este es el pacto que haré con ellos. Isaías dice, este es el pacto que haré con ellos, daré mi espíritu y mis palabras. Y Pablo dice, este es el pacto que haré con ellos cuando perdone todos sus pecados. Porque solo a través de la redención, solo a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, es que Jesús resucitó y envió su Espíritu. Y después de la obra terminada, completa y perfecta de su muerte y resurrección, es que el Espíritu de Dios vino sobre todos los que creen. Y aunque esta promesa para el pueblo de Israel es un poquito difícil de digerir, pero toda promesa en la palabra es para nosotros los creyentes, porque nosotros estamos en un mejor pacto, en el pacto que es en Cristo Jesús, que está basado sobre mejores promesas. Así es que lo importante aquí es que Dios nos llama a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no solo quiere que estemos en la verdad, no solo que estemos en la predicación de la palabra continuamente, predicando el Evangelio, creyendo el Evangelio. No solo el Señor nos habla acerca del escudo de la fe, de la coraza de justicia. Recuerde, somos la justicia de Dios en Cristo, pero nos dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en el Espíritu en toda oportunidad que tenga. Y déjame decirle algo, cuando yo me levanto con la intención, y estoy hablando de mi persona, de mi testimonio, cuando me levanto con la intención de orar en el Espíritu, en el día de orar en el Espíritu, no estoy orando las 18 horas que estoy despierto, pero en momentos estoy orando en el Espíritu. Y oro digamos, una porción de 5 minutos y después hago lo que tengo que hacer y el mismo Espíritu me anima y vuelvo a orar en el Espíritu 1 minuto, 2 minutos y hago algunas otras actividades y sigo orando en el Espíritu y a veces puedo tener un tiempo aparte y orar de manera continua y a veces puedo tener un tiempo pequeño, pero el Espíritu mismo, cuando nos ejercitamos en ello, nos enseña a orar en todo tiempo oportuno o buscar los momentos para hacerlo, porque nace de nuestro corazón. Es como aquel que le gusta mucho la música y que siempre está cantando. Hace una cosa y está cantando, hace otra cosa y está cantando, hace otra cosa y está cantando. Bueno, es muy importante que no solo tengamos esa consideración de orar en el Espíritu así, pero que también tengamos en consideración ser agradecidos, glorificar a Dios. Y si usted puede cantar, cante alabanzas al Señor también en cada momento, en cada tiempo oportuno. Levántese con la consigna de adorar y exaltar al Señor aún desde su cama. Acuéstese con el entendimiento de adorar al Señor. No se acueste si no escucha la palabra, si no lee la palabra, si no recuerda versículos. No se levante de su cama si no declara la palabra, si no recuerda la palabra, si no medita versículos de la palabra. Sepa que ese día es un día de bendición porque usted ha sido altamente favorecido. Y sobre todo, tome el escudo de la fe, póngase el escudo de la fe, no salga a un día. Dice, en el día malo, no salga sin el escudo de la fe y tome el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oportunidad
en el Espíritu. Hemos hablado ya acerca del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hemos hablado ya acerca de la unción con que hemos sido ungidos. Y hemos orado ya que orar en el Espíritu no es la unción, no es el bautismo del Espíritu Santo, pero es una bendición que nos es dada con el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que ejercitarla. Necios seríamos incongruentes, seríamos faltos de entendimiento si habiendo recibido una bendición tan grande como es orar en el Espíritu, no lo pusiéramos en ejercicio. Así como orar en el entendimiento, así como adorar y exaltar al Señor, así como leer la Escritura, así como meditar la palabra, así como poner nuestros ojos en Jesús, así como apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, así como conocer, entender y creer correctamente la preciosa y maravillosa abundancia de gracia del Señor Jesucristo y del regalo de su justicia que tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor, con el Evangelio mismo de Jesucristo, que habla de la salvación de nuestras almas, de la vida abundante que Cristo Jesús consiguió para alcanzar lo mejor de Dios y vivir a la manera de Dios en el propósito de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo durante todo el tiempo que nos quede hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos. Bendito sea tu nombre, la gloria, el honor para ti. Para ti, Señor Jesucristo, y gracias por tu Espíritu Santo y por todos los elementos, las herramientas y todos los recursos que nos han sido concedidos por gracia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque tú nos das a conocer a través de la palabra todo lo que nos ha sido concedido, porque tú estás con nosotros y queremos que tú nos ayudes, como dice la palabra, y sabemos que tú intercedes por nosotros, a favor de nosotros, con gemidos indecibles. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, del regalo gratuito de tu justicia, y sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.